Buenos días a todos y todas y bienvenidos al Good Morning Trading. Me alegra mucho volver a encontrarme con vosotros. Vamos a hacer un repaso de la actualidad bursátil, económica, financiera y quizá incluso psicológica de los mercados financieros. Seguimos en el 13º día de guerra y ayer Irán incendió dos petroleros en aguas iraquíes. Esto demuestra a Donald Trump, que afirma que la guerra está ganada y terminada. Siguen teniendo capacidad de acción y, por supuesto, el estrecho de Hormuz está más o menos bloqueado. Así que si se trata de barcos, digamos, estadounidenses, europeos, canadienses o australianos, están bloqueados. Si se trata de barcos o petroleros chinos, curiosamente se les permite pasar. Así que dos varas de medir, por así decirlo. Pero lo importante es que esto genera una tensión sobre los precios del barril de petróleo que por ahora no se dispara y que permanece en un nivel, de momento, en la parte alta del rango del petróleo, pero sin exageraciones tampoco. Así que aquí se nota que todo se va a decidir en este pulso. Si el estrecho de Hormuz circula libremente, prácticamente ni siquiera hablaremos más de esta guerra. Y si sigue bloqueado, que los precios del petróleo aumenten poco a poco y que eso se extienda al resto de la economía, entonces, con inflación. Vamos a oír hablar de esto durante mucho tiempo, así que vamos a observar con precisión todo lo que ocurre con nuestros gráficos. Vamos a empezar por el barril de petróleo, así que vemos una subida. Estamos en torno a los $92 y es interesante, subida durante la noche. Es decir, han sido los mercados asiáticos los que han hecho subir los precios del barril de petróleo. Los mercados asiáticos están en realidad más tensos que los mercados europeos, ya que dependen mucho más, especialmente China, puesto que aproximadamente el 20% del consumo de las industrias petroleras chinas depende directamente de Irán y del petróleo, que los compraba, entre comillas, de forma internacionalmente ilegal, con un descuento muy atractivo. Así que, pase lo que pase, esto le va a costar mucho más caro a China, que tendrá que comprar y compensar en el mercado regular y legal mundial del petróleo. Por eso hemos tenido un ligero aumento. Tuvimos la intervención que pudo frenar este aumento por parte de la Agencia Internacional de la Energía, conocida como AIE, que liberó 400.000 millones de barriles de petróleo para contrarrestar la subida de los precios de la energía. Así que básicamente son los países del G7 y del G20. Digamos que han liberado una pequeña parte de sus reservas estratégicas. Entonces, ¿esto qué representa? ¿400 millones de barriles de petróleo? Eso representa 20 días, ya que aproximadamente 20 millones de barriles transitan por el estrecho de Hormuz. Por día son 20 días. De liberación del estrecho, es decir, 3 semanas. 20 días, no se ha hecho por nada. Les recuerdo que Donald Trump había fijado la duración del conflicto entre 4 y 6 semanas. 20 días más 13 días, eso nos da 33 días. Y llegamos a 5 semanas. Así que hay una cierta coherencia. Pero, en cualquier caso, las preocupaciones... El consumidor occidental medio sabe que va a pagar más caro su barril de petróleo. Le da igual si eventualmente explotara una bomba atómica en Oriente Próximo. No es asunto suyo, está demasiado lejos para él. Salvo que le digan que podría llegarle un misil balístico con una bomba atómica. Ahí quizás se sentiría un poco más implicado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como se suele decir, primero mi estómago y el fin del mundo después. Ese es más o menos el orden de prioridades del ser humano. No es necesariamente algo malo, es lo que le ha permitido sobrevivir y comerse a los mamuts. Pero bueno, a ciertos niveles eso también puede ser problemático en sentido contrario para su supervivencia. Y no os voy a soltar un discurso sobre ecología, nos da absolutamente igual. No estáis en el Good Morning Ecología, estáis en el Good Morning Trading. Entonces, ataquemos. Mientras el precio del barril de petróleo se mantenga por debajo de los $100, estará bien. Entonces, por supuesto, los iraníes prometieron un barril de petróleo a $200. ¿Por qué no a 300, 400, 500, $1.000? No hay problema. Está bien, por supuesto. Estoy bromeando, pero estamos en el reino de la propaganda, los excesos y todo eso.
El problema es que esto lo retoman completamente los medios de comunicación, porque genera angustia y por tanto angustia equivale a vuestro tiempo de atención y vuestro tiempo de atención equivale a publicidad más cara. Es solo por eso. Simplemente movilizan vuestras angustias primarias, nuestras angustias primarias. Yo también formo absolutamente parte de ello, creo que formo parte de la humanidad. A priori, sí. En cuanto al Bitcoin, 70.000, ya no se mueve, no hace falta ir más lejos. El oro. En realidad la situación no está tan tensa, sigue bajando, así que como valor refugio, sí, al principio, como se ve, empezó a acelerarse, subió hasta 5.004. Ah, sí, y ahora ha vuelto a perder. Cálculo mental, súper rápido, un 6%, estamos alrededor de 5.100 o 5.150. Lo interesante es que ha dejado de subir, y eso, en realidad, nos muestra el pulso. Un poco el grado de preocupación, el Nasdaq, allí. Como podéis ver, se ha movido exactamente en el nivel que os había indicado, en las dos resistencias semanales. Ayer fue un día de un aburrimiento profundo en el Nasdaq, hasta tal punto que no hice ninguna operación. Y creedme, para que yo no haga ninguna operación es que realmente no pasó absolutamente nada. Incluso hubo un momento, tuve la sensación de que era un día festivo en Estados Unidos. Comprobé mi conexión, toqué la pantalla, pero no, de verdad. Era exactamente lo que temía, así que intentad recordar esto. Esto es un gran clásico. Cuando hay una aceleración enorme, como la que tuvimos, pasamos de 24.000 a 25.000 puntos, así que en un solo día subimos más de un 4%. Sistemáticamente, después de eso, tenemos una jornada de baja intensidad. No entraré en detalles para explicarlo, pero siempre funciona más o menos así. Y ahí lo tuvimos, así que dejamos que las cosas siguieran su curso y ahora espero que vuelva a moverse un poco. Durante la noche ha sido realmente Asia la que nos ha influido, que depende mucho más de la energía iraní e incluso India. Y sí, quizá no lo sepáis, pero la India es un productor muy importante, en cualquier caso, un vendedor muy grande de petróleo. Pero como ya no pueden comprarlo en el mercado negro en Irán, ya no pueden abastecer a nadie. Así que allí la India ya no exporta petróleo y por lo tanto esto afecta sistemáticamente a toda Asia. China no es la única, no eran solo los chinos quienes compraban petróleo en el mercado negro a través de la India. Está Vietnam, así que todo el mundo lo sufre un poco. Por eso son un poco más sensibles. Nosotros, el petróleo iraní, lo teníamos un poco lejos y teníamos fuentes de abastecimiento mucho más cercanas y no muy, muy, muy caras. En particular, Estados Unidos de América para Argelia. Tenemos el gas licuado asimilado saudí a cero, pero para el petróleo y el gas licuado. Así que, bueno, no nos afectó demasiado. No digo demasiado, no digo que no nos haya afectado, que no nos haya tocado de vez en cuando. Un pequeño gracias. En cuanto al petróleo indio, que llegada más o menos en 10 tandas. Bueno, de vez en cuando un poco más barato, pero no estamos en absoluto afectados como pueden estarlo todos los países asiáticos. Así que quiero señalaros que esto se ha terminado. Por el momento la India ya no produce. Bueno, en realidad nunca ha producido petróleo, por cierto, pero ya no envía petróleo, sobre el que hacíamos como que ignorábamos un poco el origen para el Nasdaq. Aquí lo que me interesa es el rebote que hemos tenido sobre el pivote mensual en mis famosos 24.750. Ese es mi nivel fetiche, así que si volvemos a él, voy a trabajar muchísimo los 750. Ha sido el premio gordo desde los 24.750. Ha sido el premio gordo desde principios de año, así que vamos a por ello y tenemos reacciones, un pequeño, pequeño pico. Cuidado si rompemos esos 24.600, que puede estar en fase bajista. Aquí vemos, de todos modos, que el mercado asiático ha hecho caer todos los índices futuros. Han caído un escalón, pero perfectamente podemos recuperar ese escalón durante el día y volver a la zona naranja. Ese es el escenario que por ahora parece el más probable, salvo que tres petroleros empiecen a explotar. Por supuesto, también quiero recordar que hemos hablado, pero solo hemos hablado de eso durante 24 horas. Hay minas, hay minas, hay minas, hay minas. Bien. Los iraníes han minado el estrecho Babur. Bueno, no encontramos una mira. Y luego, bueno, eso ha sido nedado. Francia niega que Estados Unidos sepa poco sobre Canadá. Afirma, eso es una tontería.
España dijo fumas, etc. F que na. Entonces parece que no han minado nada, pero está generando mucho revuelo. Bueno, ganamos mucho dinero al no bailar en el anuncio. En el DAX, los 47.000 puntos, no en el Dow Jones, el DAX a 47.000. Hubiéramos tomado de todas formas el 50%. Así pues, los 47.000 se mantienen en el Dow Jones. Estamos en el punto más bajo de la semana anterior. Parece que se mantiene. Bueno, esa no es una pista por la que apostaría. Aún así, tenemos un perfil en los últimos 15 días más bien bajista, al contrario que el Nasdaq, que está prácticamente en máximos, y el S&P 500, que por su parte está realmente en medio del rango. Así que realmente tenéis los tres. Tenéis el Dow Jones en fase bajista. Vemos que el Dow Jones baja más rápido. Si sube es el Nasdaq. Y luego en fase intermedia tenéis el S&P 500, así que tenéis las tres posibilidades, lo cual es bastante agradable. Nuestro DAX, eso sí, no está en 47.000 puntos, sino en 23,1450 puntos, exactamente como el Dow Jones, donde marca el mínimo de la semana anterior. Se estabiliza sobre ese nivel. Bueno, de momento vamos a ver qué pasa. Intentan rebotar, pero vamos, se nota que no son índices en buena forma. Y bueno, si hablamos de índices que no están en buena forma, venga, terminamos con la guinda del pastel. El CAC 40 siempre en el nivel más bajo de los últimos 2 meses, ligeramente por debajo de los 8.000 puntos. Así que no hay nada que esperar de él. Es el alumno malo. Si baja, es el que baja más rápido. Y si sube, es un plomo. Así que es el que sube más despacio. Así de simple. Si invertís en el CAC 40, realmente estáis haciendo un acto de patriotismo y quizá os propongan para la Legión de Honor. O estáis en la categoría de sadomaso, lo cual es perfectamente psicológicamente aceptable. ¿Por qué no? Bueno, aún así os hace daño, hay que parar, hay que parar. Dejad de sufrir, dejad de comprar CAC 40. Es el que peor funciona. Es el que baja más rápido y el que sube más despacio. Comprar aún más, sinceramente. En fin, escuchad, os dejo, tengo que pasarme con la gente de mi escuela. Tenemos una pequeña reunión por delante, cuidaos mucho, os digo hasta mañana y mañana ya será viernes. La semana ha pasado a una velocidad increíble. De paso compruebo que realmente es jueves, pero sí, esta semana ha pasado realmente a una velocidad increíble, debería ser martes. De hecho, abogo por días de 48 horas con 8 horas de sueño. Eso me vendría perfectamente. Pero hay un pequeño roce con la CGT sobre este tema. Los sindicatos no están a favor. Ya veremos. Dicho esto, habría que cambiar el eje de rotación de la Tierra para que vayamos el doble de despacio. Eso puede ser un poco complicado, la verdad. Pero bueno, ¿por qué no? Está en mi programa político. Ya sabéis, hay cosas mucho más absurdas en los programas políticos del 80% de los políticos en materia económica. La jubilación a los 60 años, a los 62 años, es tan absurdo como ralentizar la velocidad de rotación de la Tierra. ¿A la mitad para hacer días de 48 horas? Bueno, con esto me despido. Cuidaos mucho y hasta mañana viernes.